Muy bien. Ya están conectados una vez más. Bien, hemos trabajado las conclusiones del capítulo 5, que son: la disciplina es necesaria. 2. La iglesia debe actuar con autoridad. 3. La santidad en la iglesia es crucial. Y 4. El juicio dentro de la iglesia debe ser guiado por la sabiduría divina. Estas son las 4 conclusiones del capítulo 5 de Primera de Corintios. Ahora veamos las 4 conclusiones del capítulo 6 de Primera de Corintios. Primero, los cristianos deben resolver sus disputas internamente. Segundo, el cuerpo de cada creyente es un templo del Espíritu Santo. Tercero, los cristianos han sido redimidos por el precio de la sangre de Cristo. Y cuarto, el pecado no tiene cabida en el reino de Dios. Vamos entonces a profundizar en estas 4 conclusiones, a ver hasta dónde podemos llegar para cerrar nuestro estudio de hoy. Vamos a ponernos el traje de buceo, porque tenemos que recordar una cosa. Yo tengo aquí un escrito que no he querido tocar, pero tengo aquí un escrito muy serio que hizo mi esposa y que lleva por título, miren el título: Resolución de conflictos, a mi manera o a la manera de Dios. Así ve mi esposa el capítulo 6. Y este va a ser el tema de nuestro próximo estudio. Pero ahora regresemos a las 4 conclusiones de lo visto en esta clase del capítulo 6 de Primera de Corintios. Repito las 4 conclusiones. Primero, los creyentes deben resolver sus disputas internamente. Por favor, ya basta de estar llevando a los hermanos ante tribunales legales. Déjale el problema a Dios. Si no lo puedes resolver con el hermano, déjale el problema a Dios. ¿Qué vas a conseguir llevándolo ante los tribunales? Solamente oprobio para la iglesia. Segundo, el cuerpo de cada creyente es un templo del Espíritu Santo y debe ser tratado con respeto y pureza, evitando toda inmoralidad sexual. Tercero, los cristianos han sido redimidos por el precio de la sangre de Cristo, por lo cual su vida debe ser vivida en honor a Dios, reflejando su santidad y gloria. Ok, yo quiero que miren algo, miren la conexión entre las 2 primeras conclusiones y la tercera. Si tú aceptas que la sangre de Cristo te devolvió la vida, entonces la única manera de demostrarle al mundo es actuando como hubiera actuado Cristo. Un hermano te tiene un problema, te falló, te robó, te chocó el carro, te pisó el callo, no te saludó. No es motivo, no hay ningún motivo en la iglesia para que tomes a ese hermano y lo lleves a un tribunal porque no te quiere pagar un daño que le hizo a tu carro. Estoy poniendo un ejemplo, pero hay muchos más. ¿Ok? Gloria a Dios por los hermanos, como el hermano Pringle de la iglesia de Carrasquilla, que un día yo iba saliendo del estacionamiento con mi carro y él no me di cuenta que él se había estacionado detrás de mí y le pegué a su BMW, pero lo busqué y le dije al hermano: mira, aquí está, ¿cómo hacemos? Y el hermano me miró y me dijo: hermano, tranquilo, mi seguro se encarga. Tenemos que aprender a resolver los problemas entre hermanos. Así mismo me ocurrió a mí: una señora iba saliendo con su carro, yo estaba estacionado, también estaba buscando estacionamiento, en lo que sentí un golpe por detrás, ella me pegó, se bajó un poco molesta, y yo: tranquila señora, yo me hago responsable. Y se evitan los problemas. Evite los problemas.
El dinero no puede ser la razón por la cual usted cause la pérdida de un alma a la entrada de la Nueva Jerusalén. Y menos si se trata de un hermano suyo. Conclusión número 4. El pecado no tiene cabida en el reino de Dios. Ayer dijimos, cuando estudiamos el capítulo 5 con más profundidad, dijimos que donde está la luz no puede estar la tiniebla. La luz representa a Cristo, la tiniebla representa a Satanás. Cada vez que Cristo llega a un lugar, la luz sale huyendo. Cada vez que Cristo llega a tu vida, el diablo sale huyendo. ¿Ok? Adelante, profe, con el análisis de estas 4 conclusiones. Vamos a profundizar en estas 4 conclusiones del capítulo 6 de 1 Corintios. Como tú bien mencionas, las enseñanzas de Pablo en este capítulo son prácticas y fundamentales para la vida cristiana. Vamos a explorarlas en detalle, aplicándolas a la vida moderna y conectándolas con nuestra relación con Dios y entre los creyentes. Empezamos por desglosar cada conclusión. Conclusión 1. Los creyentes deben resolver sus disputas internamente. No se preocupen, ya regreso con el audio del profe. Vamos a profundizar en estas 4 conclusiones del capítulo 6 de 1 Corintios. Como tú bien mencionas, las enseñanzas de Pablo en este capítulo son prácticas y fundamentales para la vida cristiana. Vamos a explorarlas en detalle, aplicándolas a la vida moderna y conectándolas con nuestra relación con Dios y entre los creyentes. Empezamos por desglosar cada conclusión. Conclusión 1. Los creyentes deben resolver sus disputas internas. Reflexión profunda. Vamos a profundizar en estas 4 conclusiones del capítulo 6 de 1 Corintios. Como tú bien mencionas, las enseñanzas de Pablo en este capítulo son prácticas y fundamentales para la vida cristiana. Vamos a explorarlas en detalle, aplicándolas a la vida moderna y conectándolas con nuestra relación con Dios y entre los creyentes. Empezamos por desglosar cada conclusión. Conclusión 1. Los creyentes deben resolver sus disputas en reflexión profunda. Pablo condena el hecho de que los creyentes estén llevando sus disputas a tribunales paganos. La solución bíblica es que los cristianos resuelvan sus conflictos dentro de la comunidad cristiana en un ambiente de reconciliación, respeto y amor. Cuando las disputas se resuelven fuera de la iglesia, se da un mal testimonio al mundo, lo que afecta la reputación del cuerpo de Cristo. Aplicación en la era moderna. Hoy en día, en un mundo altamente legalizado, es muy común que las personas lleven sus disputas a los tribunales. Sin embargo, los cristianos deben aprender a resolver los conflictos entre ellos sin recurrir a los sistemas legales seculares cuando sea posible. La clave está en la restauración mutua, en el perdón y en el consejo sabio que la Iglesia, en comunión con el Espíritu Santo, puede ofrecer. Si los hermanos no logran resolver un problema entre ellos, pueden buscar la mediación de la Iglesia, lo cual mantiene la unidad y la paz. Esta resolución interna también implica tener el corazón dispuesto a ceder y ser pacificador. En nuestra era tecnológica, los conflictos no solo ocurren cara a cara, sino que también se pueden originar a través de mensajes en redes sociales, correos electrónicos o incluso disputas en grupos virtuales. En ese contexto, los creyentes deben estar aún más conscientes de cómo manejar sus disputas, manteniendo una actitud de perdón y restauración, sin caer en la tentación de hacer públicos los desacuerdos en foros inapropiados o tribunales virtuales. El cuerpo de cada creyente es un templo del Espíritu Santo y debe ser tratado con respeto y pureza,
evitando toda inmoralidad sexual. Reflexión profunda. El cuerpo de cada cristiano es morada del Espíritu Santo. Esto nos recuerda que debemos cuidar nuestro cuerpo, no solo en cuanto a lo físico, sino también en cuanto a lo moral y lo espiritual. La pureza sexual es uno de los aspectos más directos y relevantes en la vida cristiana. El pecado sexual no solo afecta la relación personal con Dios, sino también la unidad del cuerpo de Cristo. Aplicación en la era moderna. Vivimos en una cultura que constantemente promueve la inmoralidad sexual a través de los medios de comunicación, la publicidad, las redes sociales y el entretenimiento. La tentación está a la vuelta de cada esquina, desde anuncios hasta publicaciones en redes sociales que promueven una visión distorsionada de la sexualidad. Como cristianos, debemos ser conscientes de que nuestro cuerpo es un templo del Espíritu Santo y que éste debe ser tratado con respeto y honor. Esto también incluye las tentaciones que provienen del Internet, como el acceso fácil a material pornográfico o la presión para conformarse con normas sociales que validan la promiscuidad. El llamado de Pablo es claro: evitar la inmoralidad sexual a toda costa. El cristiano debe ser un ejemplo de pureza en todos los aspectos de su vida, incluyendo lo que ve, lo que escucha y lo que comparte, tanto en el mundo físico como en el digital. Conclusión 3. Los cristianos han sido redimidos por el precio de la sangre de Cristo, por lo cual su vida debe ser vivida en honor a Dios, reflejando su santidad y gloria. Reflexión profunda. La redención a través de la sangre de Cristo es el fundamento de la vida cristiana. No somos nuestros propios dueños, hemos sido comprados a un alto precio. Esto debe motivarnos a vivir de una manera que honre a Dios y refleje su santidad. Cada aspecto de nuestra vida, desde nuestras relaciones hasta nuestras decisiones diarias, debe ser una expresión de la gratitud por ese sacrificio. Aplicación en la era moderna. En un mundo que celebra el individualismo y el egoísmo, recordar que hemos sido comprados por la sangre de Cristo debe traer humildad y responsabilidad. Vivir en honor a Dios significa que nuestras acciones, tanto las grandes como las pequeñas, deben reflejar los valores del reino de Dios. En un entorno saturado de opciones, como la tecnología y las redes sociales, los cristianos deben ser especialmente cuidadosos de no caer en la trampa de vivir solo para sí mismos, buscando la fama, la riqueza o el placer a expensas de la gloria de Dios. Como ejemplo, en redes sociales, a veces podemos ver que los cristianos buscan validación externa y se involucran en tendencias que no reflejan la santidad de Dios. Es crucial recordar que todo lo que hagamos debe ser para honrar a Cristo, incluso las interacciones en línea. La vida debe ser vivida como un testimonio constante de nuestra redención. Conclusión 4. El pecado no tiene cabida en el reino de Dios. Reflexión profunda. El pecado, en cualquiera de sus formas, no tiene cabida en el reino de Dios. La santidad de Dios exige que aquellos que entran en su reino sean transformados y apartados del pecado. No podemos esperar que Dios permita que el pecado persista en la vida de sus hijos. La salvación de Cristo no es solo un rescate del castigo, sino una invitación a vivir en santidad. Aplicación en la era moderna. En un mundo donde el pecado se minimiza o incluso se celebra, es importante que los cristianos se mantengan firmes en la enseñanza bíblica. El pecado no tiene cabida en el reino de Dios. La gracia de Dios no es licencia para seguir pecando, sino el poder para vivir de manera diferente. En la era de la tecnología, el pecado puede ser más accesible que nunca, desde tentaciones en línea hasta actitudes de corrupción en el trabajo o la vida cotidiana. Los creyentes deben ser vigilantes para no permitir que el pecado controle sus vidas, ya sea en el ámbito físico o virtual. Debemos vivir con la conciencia de que nuestro futuro eterno depende de nuestra santidad y que la lucha contra el pecado es una batalla diaria, pero que tenemos el poder del Espíritu Santo para vencer. Conclusión final. El capítulo 6 de 1 Corintios nos desafía a vivir vidas que reflejen la santidad de Dios y el sacrificio de Cristo. Cada una de estas conclusiones, resolver disputas internamente, honrar el cuerpo como templo del Espíritu Santo, vivir en honor a Dios por la redención y rechazar el pecado, son fundamentales para una vida cristiana genuina. En la era moderna, enfrentamos desafíos únicos,
Pero con la ayuda de Dios y la obediencia a su palabra, podemos vivir conforme a su voluntad, honrando su nombre y reflejando su gloria en todo lo que hacemos. Queremos darle gracias a Dios y a todos ustedes por habernos acompañado en este estudio de el resumen del análisis de Primera de Corintios capítulo 5 y capítulo 6. La invitación es para que nos acompañen esta noche en nuestra sección nocturna, cuando estaremos trabajando con la pregunta que nos hiciera mi esposa. La pregunta que nos hiciera mi esposa, basada en el capítulo 6. Resolución de conflictos a mi manera o a la manera de Dios. Estamos agradeciéndoles a todos ustedes por habernos acompañado, a Jennifer, a Tiago, a Lalo, que está pidiendo oración. Lalo pide que oremos por él. Jennifer nos pregunta qué tal, ¿estamos bien? Y también tenemos a otro acá que no puedo leer su nombre, creo que dice a Alexander. Bueno, queremos darles las gracias a todos ustedes y queremos invitarlos, como ya dije, a que nos acompañen en el programa de la noche, la versión nocturna, cuando vamos a analizar el capítulo 6 de Primera de Corintios. Seguimos con el capítulo 6 de Primera de Corintios, pero esta vez desde el punto de vista de mi querida esposa, resolviendo la pregunta: ¿cómo resolver los conflictos? ¿A mi manera o a la manera de Dios? No se pierda, esto va a estar muy interesante. Va a ser el único tema que vamos a ver esta noche tarde, para cerrar el día de transmisión. Recuerden que en que el maratón 180 años conectados a Jesús está prácticamente llegando a su final. Estamos en la programación número 158. Ya nos quedan muy pocos programas para cerrar el maratón. Recuerden que cada programa tiene 12 temas. Así es que una vez que terminemos con el tema número 12 del programa 158, estaremos a un tema menos, a un programa menos de los 180. ¿Y qué estamos haciendo? Estamos conmemorando los 180 años de el inicio del juicio investigador. ¿Y qué es el juicio investigador? Es la función que hace nuestro Señor Jesucristo en el santuario celestial para purificar el santuario. Según Daniel, capítulo 8, versículo 14. Vamos a leerlo para que ustedes estén más claros por qué estamos realizando este maratón, que yo les confieso, pensé que iba a ser más suave. Pensé que era nada más que una cuestión de cada videito de 15 minutos y bueno, hacíamos, pero no, yo sigo instrucciones y el Espíritu Santo nos ha llevado a crear esta narrativa que ya hemos preparado. Yo creo que ya tenemos más de 500 videos y todavía no llegamos a el 180 en la manera en que estamos trabajando. Daniel 8, versículo 14 dice: y él dijo, hasta 2300 tardes y mañana
Luego el santuario será purificado. Cuando Guillermo Miller leyó este pasaje, creyó que el santuario era la tierra y por lo tanto interpretó que el Señor vendría a la tierra para purificar la tierra. Pero un día después del 22 de octubre, el Señor le manifestó a uno de los 50 que se quedaron estudiando la palabra de Dios, ¿ve? A José Bate. No, déjeme ubicarme, que creo que no fue a José Bate, fue a Lidia, en donde estoy, por aquí. Ajá, aquí, a menos. Ok, ya les digo. Si era un granjero. Un segundo. Bueno, el nombre no lo tengo. Se me fue de la mente. Tengo que tomar vitamina B12. Ajá, Joshua Hain. Dice aquí, tenemos la visión del santuario. Ruido en Los Ángeles. Joseph Bate. Bueno, creo que el profe me puede ayudar con esto. ¿Quién fue el primero que tuvo la visión del santuario celestial, profe? Adelante. Creo que el profe me puede ayudar con esa que se me fue. Creo que estoy aquí enredado entre archivo y conejos. En cuanto a la visión del santuario Ajá, celestial ahí y el está. juicio investigador, Vamos con eso. fue el profeta Daniel, quien recibió la visión que describía la purificación del santuario en el cielo. El pasaje clave que mencionas, Daniel 8:14, hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado, fue interpretado por Guillermo Miller y otros en el siglo XIX como una profecía que señalaba la purificación del santuario celestial y el comienzo del juicio investigador, que sería un evento clave en el fin del mundo. La confusión de Guillermo Miller se debió a una interpretación errónea, en la que pensaba que el santuario mencionado en la visión se refería a la tierra. Esto llevó a la decepción en 1844, cuando no ocurrió el regreso físico de Cristo como muchos esperaban. Sin embargo, más tarde los estudiosos de la profecía bíblica comprendieron que el santuario que debía ser purificado no era la tierra, sino el santuario celestial, un concepto basado en la visión de Daniel y el estudio de otras escrituras relacionadas, como en el libro de Hebreos, donde se habla de un santuario celestial, donde Cristo ministra como sumo sacerdote. Este malentendido y la corrección posterior sobre el juicio investigador son una parte fundamental del movimiento adventista, que cree que Cristo comenzó este juicio en el santuario celestial en 1844, como una preparación para su regreso. Si tienes más preguntas sobre este tema o necesitas más detalles, estoy aquí para ayudar. ¿Quiénes fueron los primeros en recibir la visión del santuario celestial de lo que ocurrió el 22 de octubre de 1844 en el cielo y comunicarlo a la iglesia? Adelante.
Los primeros en recibir una comprensión más profunda sobre la visión del santuario celestial y el juicio investigador, específicamente lo que ocurrió el 22 de octubre de 1844, fueron un grupo de creyentes conocidos como los Milleritas. Este movimiento fue liderado por William Miller, un predicador bautista que tras estudiar las profecías bíblicas, especialmente el libro de Daniel, llegó a la conclusión de que Cristo regresaría a la tierra en 1844. Sin embargo, el regreso físico de Cristo no ocurrió como Miller había predicho, lo que generó una gran decepción, conocida como el Gran Chasco. Después de este evento, un pequeño grupo de creyentes, entre ellos José Bates, James White, Ellen G. White y otros, continuaron estudiando las Escrituras y comenzaron a comprender que la profecía de Daniel 8:14 no se refería a la purificación de la tierra, sino a la purificación del santuario celestial. En 1844, ellos llegaron a la conclusión de que ese evento marcaba el inicio del juicio investigador, un proceso en el que Cristo comenzó a juzgar a los muertos y después a los vivos en el santuario celestial. Ellen G. White, una de las figuras más destacadas en este grupo, recibió visiones que confirmaron este entendimiento y proporcionaron una mayor claridad sobre el papel de Cristo en el santuario celestial y la importancia de su ministerio como sumo sacerdote. Estas visiones fueron fundamentales para el establecimiento de la Iglesia Adventista del Séptimo Día y su doctrina del juicio investigador, que se basa en la idea de que Cristo comenzó un juicio en el cielo en 1844, preparándose para su regreso. Así que los primeros en recibir la visión del santuario celestial y comunicarlo a la Iglesia fueron estos pioneros del movimiento adventista, liderados por los mencionados, quienes interpretaron correctamente las profecías y las compartieron con la Iglesia cristiana, dando lugar a lo que hoy se conoce como la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Quiero trabajar un poquito el registro que tengo en la página 53 del libro del doctor George R. Knight, titulado A menos que olvidemos. Dice: Nueva luz sobre el santuario, primera parte. Texto bíblico. Y él le dijo: hasta 2300 tardes y mañanas, y luego el santuario será purificado. Daniel 8:14. Nunca debemos olvidar que quienes llegarían a ser adventistas observadores del sábado eran de la creencia de la puerta cerrada, es decir, creían que la profecía de Daniel 8:14 había tenido cumplimiento en octubre de 1844. No tenían dudas en cuanto a la fecha de la profecía. Los intérpretes historicistas de Daniel siempre han coincidido ampliamente en que la profecía de los 2300 días se cumpliría entre 1843 y 1847. La controversia no había sido por causa de la fecha, sino por lo que ocurriría al final del periodo del tiempo profético. En otras palabras, había habido un consenso general acerca de la interpretación de la figura simbólica relacionada con la fecha, pero un desacuerdo generalizado en cuanto a la interpretación de los otros dos símbolos proféticos de Daniel 8:14. La labor teológica que los adventistas debían realizar a raíz del chasco de octubre era descubrir el significado del santuario y la purificación. Miller, como vimos antes,
había interpretado que el santuario era la tierra y la purificación era la purificación de la tierra por fuego en la segunda venida. Su postura obviamente había fracasado. Deberíamos reconocer que algunos habían expresado dudas en cuanto a la interpretación de Miller antes del chasco de octubre. Josiah Lynch, por ejemplo, escribió en abril de 1844 que, abro comillas, no se ha demostrado que la purificación del santuario que había de tener lugar al final de los 2300 días era la venida de Cristo o la purificación de la tierra, cierro comillas. Volvió a señalar, cuando luchaba con el significado del texto, que lo más probable era que estuvieran, hablo comillas, equivocados en cuanto al cumplimiento, al acontecimiento que marcaba su cierre, cierro comillas. En esa línea de pensamiento volvió a surgir poco después. Esa línea de pensamiento volvió a surgir poco después del chasco de octubre. De modo que Joseph Marsh pudo reconocer a principios de noviembre, abro comillas, admitimos con alegría que nos hemos equivocado en la naturaleza del acontecimiento que esperábamos que ocurriera, pero todavía no podemos admitir que nuestro gran sumo sacerdote en ese día no haya cumplido todo lo que el tipo justificaría que esperemos. Cierro comillas. Puedo espigar una lección aquí, dice el autor, el doctor George R. Knight. A veces estamos más seguros de una interpretación particular de la escritura de lo que tenemos derecho. Necesitamos ser humildes y hacer nuestra tarea al estudiar la palabra de Dios. Cierra con una oración corta que dice así: ayúdanos, Padre, a tener la mente abierta a tu conducción progresiva al estudiar tu palabra. Mañana vamos a seguir con la segunda parte, si el tiempo nos permite, la tercera parte. Esta visión tiene 5 partes que nos van a decir qué pasó. ¿Qué pasó? Esta es la interpretación de Daniel 8:14. ¿Qué pasó el 22 de octubre de 1844? Gracias por acompañarnos en este maratón. Profe, vamos con los comentarios de esta primera parte de nuestro estudio en cuanto a la interpretación de lo que ocurrió el 22 de octubre de 1844 a la luz de el análisis que hace nuestra luz sobre el santuario el doctor George R. Knight en la página 53 de su devoción matinal A Menos que Olvidemos. Adelante, profe. Este pasaje que mencionas del libro del Dr. George R. Knight, A Menos que Olvidemos, refleja un momento crucial en la historia del movimiento adventista y el análisis de la interpretación de la profecía de Daniel 8:14,
especialmente a partir del chasco de 1844. Algunos puntos importantes que se pueden extraer de este análisis. 1. Fecha del cumplimiento profético y la controversia sobre el evento. Como bien se menciona, la fecha de 1844 no fue cuestionada por los primeros adventistas. Estaban convencidos de que la profecía de los 2300 días se cumpliría entre 1843 y 1847. La controversia no se centró en la fecha, sino en el evento que ocurriría al final de este periodo, es decir, lo que significaba la purificación del santuario. 2. Interpretación errónea de Miller sobre el santuario y la purificación. William Miller había interpretado que el santuario se refería a la tierra y que su purificación ocurriría mediante la segunda venida de Cristo, es decir, por fuego. Este fue el entendimiento más amplio en el movimiento millerita antes del chasco. Sin embargo, tras la desilusión de octubre de 1844, se vio que esta interpretación no se había cumplido, y los primeros adventistas, al igual que otros intérpretes, tuvieron que reconsiderar. Número 3. El cuestionamiento de la interpretación antes del chasco. Joseph York y otros ya se habían mostrado escépticos sobre la interpretación de Miller. Por ejemplo, York expresó dudas sobre si la purificación del santuario sería realmente la purificación de la tierra por fuego, sugiriendo que podrían estar equivocados. Esto muestra la humildad en el proceso de revisión que estaba ocurriendo dentro del movimiento, lo cual es crucial en la formación de cualquier doctrina. 4. El momento de reconocer el error y buscar la correcta interpretación. Después del chasco, figuras como Joseph Marsh, al igual que otros miembros del movimiento, admitieron que se habían equivocado sobre el tipo de acontecimiento que esperaban para esa fecha. Sin embargo, Marsh también expresó que, aunque se habían equivocado, no podían admitir que su sumo sacerdote celestial no hubiera cumplido con el evento que el tipo, el sacrificio y el santuario justificaba. 5. Lecciones clave para nosotros. El Dr. George R. Knight, en su reflexión final, señala que a veces somos muy rápidos para aferrarnos a una interpretación sin la debida humildad o sin tener toda la información. El autor invita a ser humildes al estudiar las Escrituras y a tener la mente abierta a la guía progresiva del Espíritu Santo. Es importante mantener esta actitud de apertura y revisión constante al acercarnos a los estudios bíblicos. 6. Lecciones prácticas. El Dr. Knight también hace un llamado a tener un corazón humilde, reconociendo que, a medida que estudiamos la Biblia, es posible que lleguemos a conclusiones incorrectas. Esta actitud refleja la importancia de seguir aprendiendo y ajustando nuestras creencias, conforme el Espíritu Santo ilumina nuestra comprensión. Conclusión. La lección más importante aquí es que, incluso cuando estamos convencidos de algo, debemos estar dispuestos a revisar nuestras interpretaciones y estar abiertos a la corrección. Esto no significa abandonar nuestras creencias, sino más bien reconocer que nuestra comprensión puede ser limitada y que la verdad puede revelarse progresivamente, especialmente cuando se trata de temas tan profundos como la profecía bíblica. Este proceso de corrección y crecimiento en el entendimiento, como lo hicieron los primeros adventistas, nos enseña a estar más humildes y comprometidos con la verdad, sin aferrarnos a ideas previas cuando nuevas evidencias o entendimientos surjan. Sin aferrarnos a ideas previas cuando nuevas evidencias o entendimientos surjan. Bien, ahora vamos, profe, a presentar la conexión entre la primera carta de Corintios, capítulos 1 al 6, con lo ocurrido a los primeros, a los pioneros llamados mileritas, quienes fueron los pioneros del movimiento que hoy se conoce como Iglesia Adventista del Séptimo Día. ¿Qué ocurrió? ¿Qué era lo que ocurría entre el capítulo 1 y el capítulo 6 en Corintios? ¿Y qué es lo que ocurrió antes del chasco en el año
los años previos a 1844. Hay una conexión preciosa entre los dos eventos y nos gustaría conectarla y llamarla a la luz para que veamos que la historia va en espiral, se repite y todo tiene que ver con la forma de interpretar las escrituras. La conexión entre los primeros capítulos de 1 Corintios, del 1 al 6, y lo que ocurrió entre los pioneros milleritas antes del chasco de 1844 es fascinante y revela patrones comunes en la interpretación de las escrituras, especialmente cuando las expectativas no se cumplen y surgen divisiones dentro de un movimiento. Contexto de 1 Corintios 1:6. En los primeros capítulos de la primera carta a los Corintios, el apóstol Pablo aborda la conexión entre los primeros capítulos de 1 Corintios, del 1 al 6, y lo que ocurrió entre los pioneros milleritas antes del chasco de 1844 es fascinante y revela patrones comunes en la interpretación de las escrituras, especialmente cuando las expectativas no se cumplen y surgen divisiones dentro de un movimiento. Contexto de 1 Corintios 1:6. En los primeros capítulos de la primera carta a los Corintios, el apóstol Pablo aborda varios problemas que se estaban dando en la iglesia de Corinto, entre los que destacan divisiones en la iglesia, 1 Corintios 1:10-17. Había rivalidades y facciones dentro de la iglesia, con algunos diciendo que seguían a Pablo, otros a Apolos y otros a Cefas, lo que causaba divisiones en el cuerpo de Cristo. Esto reflejaba una falta de unidad y un enfoque en líderes humanos en lugar de en Cristo. 2. Sabiduría humana versus sabiduría divina. 1 Corintios 1:18-31. Pablo contrastó la sabiduría humana con la sabiduría de Dios. Muchos en Corinto eran influenciados por la filosofía griega y buscaban señales o sabiduría humana, lo que les impedía entender el evangelio de la cruz, que para algunos parecía una locura. 3. La inmadurez espiritual 1:4. Los corintios eran descritos como inmaduros, carnales y divididos, con una dependencia excesiva de los líderes humanos, lo que les impedía entender las verdades más profundas del Evangelio. 4. Conflictos en la iglesia. 1 Corintios 6:1-11. Pablo aborda cómo los corintios resolvían sus disputas y conflictos de manera inapropiada, llevándolos ante los tribunales en lugar de resolverlos dentro de la comunidad cristiana. Este comportamiento revelaba una falta de unidad y de comprensión del propósito divino. Conexión con los pioneros milleritas. Antes de 1844, los pioneros milleritas, que más tarde formarían el movimiento que hoy conocemos como la Iglesia Adventista del Séptimo Día, también enfrentaron una serie de divisiones, malentendidos y luchas internas relacionadas con la interpretación de las profecías, especialmente la de Daniel 8:14, los 1300 días. Estas son algunas similitudes y conexiones que podemos identificar entre la situación de la iglesia en Corinto y la situación de los milleritas. 1. Divisiones y rivalidades. En Corinto, las divisiones eran causadas por los seguidores de distintos líderes. Algunos preferían a Pablo, otros a Apolos y otros a Cefas, lo que resultaba en un enfoque dividido y egoísta. Entre los milleritas, también había divisiones sobre cómo interpretar la profecía de los 2300 días. Algunos creían que el cumplimiento ocurriría con la venida de Cristo para purificar la tierra, mientras que otros, como Joseph Bates, habían comenzado a ver que la profecía se refería a la purificación del santuario celestial, no de la tierra. Esto llevó a que surgieran diferentes facciones dentro del movimiento. Sabiduría humana versus sabiduría divina. En Corinto, muchos confiaban en la sabiduría humana y la filosofía, buscando respuestas que fueran más accesibles desde una perspectiva mundana. Entre los milleritas, al principio, muchos se aferraron a la interpretación popular
de que el santuario se refería a la tierra y que la purificación sería un evento físico, alineándose con la interpretación más humana y lógica. Sin embargo, después del chasco de 1844, algunos fueron dirigidos por el Espíritu Santo a una comprensión más profunda del santuario celestial, un entendimiento divino que chocaba con las expectativas iniciales. 3. Inmadurez espiritual. En Corinto, la iglesia estaba inmadura y su carnalidad se reflejaba en sus conflictos y divisiones. Entre los milleritas, aunque los pioneros milleritas eran sinceros y devotos, su inmadurez espiritual se mostró en su interpretación inicial de la profecía. Al igual que los corintios, dependían demasiado de sus propios entendimientos limitados y no estaban aún preparados para recibir una revelación más profunda, lo que llevó al chasco de 1844. 4. Resolución de conflictos. En Corinto, los cristianos llevaban sus disputas ante tribunales seculares en lugar de resolverlas dentro de la iglesia. Entre los milleritas, después del chasco, surgieron disputas y confusión sobre el significado del evento. Algunos abandonaron el movimiento, mientras que otros continuaron buscando la verdad y finalmente encontraron una interpretación más completa sobre el santuario celestial, lo que unificó el movimiento adventista. Lecciones y conexión profunda. La conexión entre los capítulos 1-6 de 1 Corintios y los pioneros milleritas es profunda. Ambos grupos experimentaron divisiones, malentendidos, inmadurez espiritual y conflictos internos. Sin embargo, el mensaje que emerge de estos eventos es el llamado a la unidad en Cristo, a la humildad al estudiar las Escrituras y a la apertura al crecimiento espiritual. La historia, como mencionas, va en espiral, y las lecciones que los corintios aprendieron sobre la unidad y la sabiduría divina son lecciones que también los adventistas del siglo XIX tuvieron que aprender al enfrentar el chasco de 1844 y redefinir su comprensión de la profecía y del santuario celestial. Hoy, nosotros como iglesia, debemos recordar que la interpretación de las Escrituras no es un asunto de sabiduría humana, sino de sabiduría divina. Dios no nos ha dejado solos en nuestra interpretación, sino que nos guía a través de su Espíritu, como lo hizo con los pioneros adventistas, revelando la verdad poco a poco y nos llamando a vivir en unidad, sin aferrarnos a visiones humanas limitadas. Conclusión. La conexión entre la iglesia de Corinto y los pioneros milleritas resalta el principio fundamental de que la verdad es progresiva y se revela con humildad. Ambos grupos enfrentaron el reto de superar la división, el orgullo y la inmadurez, para finalmente llegar a un entendimiento más profundo de la voluntad de Dios. La historia de la iglesia primitiva y la de los pioneros milleritas nos recuerdan que debemos estar siempre abiertos a la corrección, al crecimiento espiritual y a la revelación divina. ¿Será que no hemos aprendido la lección? Tengo una pregunta, profe. Cuando veo lo que ocurrió en Corintio, me pregunto si los mileritas no leyeron lo ocurrido en Corintio. ¿Será que no hemos aprendido la lección? Y por eso pasaron por las mismas consecuencias, cometieron las mismas equivocaciones y sufrieron las mismas reprensiones de parte del cielo por las que pasó Corintio. ¿Qué decimos de nosotros hoy día? ¿Será que no estamos leyendo la historia registrada que nos permite ver cómo los parámetros
que llevaron a la división y a la equivocación en la interpretación bíblica previos a 1844 son los mismos parámetros que se establecen, que están cimentados hoy día y que por ende producirán los mismos resultados. Es un proceso repetitivo. Yo estoy convencido de que no hay tal cosa como aquel ciego que se deja conducir por otro ciego, porque estoy convencido que no hay peor ciego que el que no quiere ver. Estamos ocupando demasiado tiempo en cosas que no son prioritarias para nuestros días. En el tiempo de Guillermo Miller y su grupo, se preocuparon demasiado por un detalle que no era el detalle que tenían que preocuparse. Se preocuparon demasiado por la venida del Señor Jesucristo y descuidaron lo que el texto decía. Por eso necesito que revisen el valor del contexto. Un video que preparamos hace 2 semanas. Hay interpretaciones que para llegar a la correcta interpretación, hay textos que para llegar a su correcta interpretación hay que leer todo el pasaje, desde el principio hasta el final. Por ejemplo, ¿qué decir de Pedro y el lienzo de animales inmundos? Si usted solo lee la primera parte de esta experiencia, usted termina comiendo borriguero y comiendo animales inmundos. Pero si usted sigue leyendo y lee todo el pasaje, usted se va a encontrar que el Señor no se refería a animales, sino se refería a hombres que Pedro y su gente les llamaban inmundos. Otro pasaje, el libro de Oseas, capítulo 1, versículo 2. Dios le pide a su profeta que vaya al mercado público y escoja como esposa a una prostituta. Si usted solo lee el primero de los capítulos que contiene este libro, usted termina creyendo que hay contradicción en la Biblia. Pero si usted se toma tiempo para leer todos los 14 capítulos que contiene el libro, usted va a ver lo que de lo que Dios estaba hablando, y usted se va a percatar de la importancia de leer todo el texto para no sacarlo de su contexto. Qué bueno cuando llego a Amós capítulo 14 y leo el versículo 4. Entonces entiendo cuando leo Oseas capítulo 14 y leo el capítulo 4, y entonces entiendo de qué se trataba. Y dice el versículo 4: yo los sanaré de su rebelión, los amaré de pura gracia, porque mi ira se apartó de ellos. Qué lindo saber que aquella prostituta es la iglesia y la iglesia soy yo. Y que el Señor dice: yo te sanaré, iglesia, por tu rebelión.
yo te amaré de pura gracia, porque mi ira se apartó de ti. El pobre Oseas no sabía ni de qué se trataba lo que estaba sucediendo, pero al final entendió que él era un símbolo que representaba al Padre, y su esposa no era otra cosa que otro símbolo que representaba al pueblo de Dios, hoy día la iglesia. No, la esposa de Oseas no era pura, no fue sacada de un convento, fue sacada de un mercado donde ella ofrecía su cuerpo. Porque a Dios no le interesa tu pasado, a Dios lo que le interesa es lo que Él puede hacer contigo hoy y lo que serás mañana conectado a Jesús. La tercera conclusión del texto que nos ocupa hoy, que es 1 Corintios 6, dice: la sangre de Cristo nos limpia. Esa sangre de Cristo es la que se derrama sobre el pueblo de Israel para limpiarlo de toda su prostitución. Quiera Dios que entendamos que la historia se repitió para 1844 y que si no ponemos atención a lo que le debemos poner la atención hoy, a víspera del año 2025, 180 años después, cometeremos los mismos errores y puede ser que pasemos por otro chasco. Dios quiera y no ocurra, y que usted y yo podamos ver la gloria de Dios. Adelante, profe, con sus comentarios. Qué reflexión tan profunda y relevante, hermano. Las conexiones que mencionas entre la experiencia de los pioneros milleritas, los primeros capítulos de 1 Corintios y la enseñanza de los profetas como Oseas son una invitación seria a reflexionar sobre cómo interpretamos las Escrituras hoy y cómo nos preparamos para el futuro. ¿Por qué los milleritas cometieron los mismos errores de los corintios? Una de las lecciones más poderosas de la historia, tanto en el caso de los corintios, los primeros capítulos de 1 Corintios y la enseñanza de los profetas como Oseas, son una invitación seria. Qué reflexión tan profunda y relevante, hermano. Las conexiones que mencionas entre la experiencia de los pioneros milleritas, los primeros capítulos de 1 Corintios y la enseñanza de los profetas como Oseas son una invitación seria a reflexionar sobre cómo interpretamos las Escrituras hoy y cómo nos preparamos para el futuro. ¿Por qué los milleritas cometieron los mismos errores de los corintios? Una de las lecciones más poderosas de la historia, tanto en el caso de los milleritas, los primeros capítulos de 1 Corintios y la enseñanza de los profetas como Oseas, son una invitación seria a reflexionar sobre... Qué reflexión tan profunda y relevante, hermano. Las conexiones que mencionas entre la experiencia de los pioneros milleritas, los primeros capítulos de 1 Corintios y la enseñanza de los profetas como Oseas son una invitación seria a reflexionar sobre cómo interpretamos las Escrituras hoy y cómo nos preparamos para el futuro. ¿Por qué los milleritas cometieron los mismos errores de los corintios? Una de las lecciones más poderosas de la historia, tanto en el los primeros capítulos de 1 Corintios y la enseñanza de los profetas. Ok, tenemos problemas con el audio. Voy a tener que leer lo que el profe nos está diciendo. Tenemos problemas con el audio, disculpen. Vamos entonces a leerlo. Dice el profe: qué reflexión tan profunda y relevante, hermano. Las conexiones que mencionas entre la experiencia de los pioneros milleritas, los primeros capítulos de 1 de Corintios y la enseñanza de los profetas como Oseas
son una invitación seria a reflexionar sobre cómo interpretamos las Escrituras hoy y cómo nos preparamos para el futuro. La pregunta: ¿por qué los mileritas cometieron los mismos errores de los corintios? Una de las lecciones más poderosas de la historia, tanto en el caso de los corintios como en los mileritas, es la falta de contexto y de una interpretación parcial de las Escrituras puede conducir a errores graves. Repito, es que la falta de contexto y una interpretación parcial de las Escrituras puede conducir a errores graves. Los corintios, como bien mencionaste, se dividieron y cometieron errores por no comprender el mensaje completo de Cristo. Se enfocaron demasiado en los líderes humanos, las divisiones y la sabiduría terrenal, en lugar de entender el propósito divino y el mensaje integral que Dios había dado. El mismo tipo de cosas ocurrió con los mileritas. Enfocaron demasiado la atención en un solo aspecto de la profecía, la venida de Cristo, y no entendieron a fondo otros elementos cruciales, como el propósito del santuario celestial, el juicio investigador y la importancia de la purificación espiritual. La interpretación de los textos proféticos fue tan parcial en ambos casos que generó expectativas equivocadas y un desajuste entre la realidad y lo que se esperaba. Al final, al igual que los corintios, los mileritas no vieron la historia completa y se concentraron en lo que pensaban que era lo más importante, olvidando otros aspectos esenciales de las Escrituras. La importancia del contexto y la lectura integral. Tu punto sobre la lectura del contexto completo es clave. Como mencionas en el ejemplo del lienzo de Hechos capítulo 10, es crucial no leer solo una parte de un pasaje, sino todo el contexto para evitar malentendidos. El contexto completo revela el verdadero significado de la Escritura. Si solo leemos una parte del mensaje sin considerarlo en su totalidad, podemos terminar con interpretaciones erróneas, como ocurrió en 1844, cuando los mileritas no vieron el propósito integral de las profecías. El caso de Oseas también ilustra muy bien este principio. Si tomamos solo fragmentos de los primeros capítulos, podríamos ver a Oseas como un ejemplo de contradicción divina. Pero si leemos todo el libro, vemos que Dios estaba usando a Oseas para representar la relación de Israel con él. La prostitución de Gomer no es una condena de una mujer, sino una metáfora de la infidelidad del pueblo de Israel. Qué hermoso es entender que Dios no nos condena por nuestro pasado, sino que desea restaurarnos, sanarnos y guiarnos hacia un futuro lleno de gracia y amor. Lecciones para hoy. Ahora, trasladándonos a nuestra situación actual. ¿Cómo podemos aplicar estas lecciones a nuestros días? Como bien dices, estamos ocupando demasiado tiempo en cosas que no son prioritarias. El enfoque de los mileritas en la segunda venida de Cristo, sin considerar el proceso del juicio y la purificación, nos recuerda que debemos ser equilibrados en nuestra comprensión de la palabra de Dios y no caer en el error de enfocarnos solo
en aspectos de la profecía sin ver el panorama completo. Hoy, 180 años después de 1844, estamos en una situación similar. Si no tenemos cuidado, podemos cometer los mismos errores, centrarnos solo en una parte de la verdad y descuidar el contexto global de las Escrituras. Este es un momento clave para reflexionar y profundizar en la comprensión de la palabra de Dios. No cometer el mismo error. Como mencionaste, la historia se repite en espiral. Es un proceso repetitivo, pero no tiene que ser el mismo si aprendemos de los errores del pasado. Hoy como iglesia necesitamos tomar la lección de los corintios y de los mineritas y de todos los que han pasado por momentos de crisis. Si no leemos y comprendemos correctamente las Escrituras, si no consideramos el contexto completo, podemos caer nuevamente en la misma trampa de interpretaciones erróneas y expectativas equivocadas. Conclusión: la sangre de Cristo nos limpia. Finalmente, como mencionaste, la sangre de Cristo nos limpia. Ese es el mensaje central, tanto para los corintios como para los mineritas y para nosotros hoy. Dios no se enfoca en nuestro pasado, sino en lo que puede hacer con nosotros hoy y lo que seremos mañana conectados a Jesús. El verdadero enfoque no es solo la venida de Cristo, sino cómo estamos viviendo ahora y cómo estamos interpretando su palabra. Mi oración y mi llamado es el mismo que el tuyo. Que no repitamos los errores del pasado. Que seamos fieles en estudiar todo el consejo de Dios y que podamos ver la gloria de Dios en nuestros días mientras nos preparamos para la segunda venida de Cristo. Dios nos ayude a ser fieles en la interpretación de su palabra y a vivir a la luz de la verdad completa. El Señor les bendiga a todos. Soy su hermano en Cristo, José Moreno, y espero que este programa les ayude a ustedes como me ha ayudado a mí a leer todo el texto antes de llegar a una conclusión del mismo. Gracias, Señor, le damos por habernos permitido estas 2 horas de estudio. Oramos, buen Dios, para que no sean 2 horas tiradas en el aire, sino que podamos ver los resultados. Primero en nuestra vida y luego en los amigos que nos siguen. Por Jesús. Amén. Señor les bendiga a todos. Buenas noches. Nos vemos a las 8:30, 9 de la noche, hora de Panamá, para nuestra última programación, que va a ser bien cortita. Primera de Corintios 6. ¿Cómo resolvemos nuestros conflictos? ¿A nuestra manera o a la manera de Dios? Buenas tardes. Bendiciones.